¿Cuánto sabemos realmente sobre los tiempos finales y el papel que juega Israel en el plan divino? El conflicto actual que golpea con fuerza al pueblo de Israel no es solo una cuestión geopolítica, detrás de estos eventos se esconde una dimensión espiritual que muchos pasan por alto. Israel, según el reloj profético de Dios, no es un actor secundario, sino el eje central de las tribulaciones que marcarán el fin de los tiempos. En las páginas de la Biblia se encuentra la clave para entender por qué esta tierra y su gente han estado en el centro de conflictos incesantes a lo largo de la historia. Desde los días de Abraham, la formación de Israel fue mucho más que un acontecimiento histórico, fue un acto soberano del Altísimo, inscrito en su plan eterno para la humanidad. Abraham, conocido como el padre de la fe, no era un hombre ordinario, sino alguien elegido por Dios para cumplir un propósito trascendental. Su llamado no solo lo apartó de su tierra natal, sino que también lo despojó de las certezas humanas, invitándolo a confiar plenamente en la guía divina. En Génesis 12, 1-7 encontramos palabras que cambiaron el curso de la historia: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Con esta instrucción, Abraham comenzó un viaje no solo físico, sino profundamente espiritual. El pacto de Dios con Abraham no se limitaba al establecimiento de un territorio físico, aunque esto era una parte crucial de la promesa. Dios aseguró que la tierra de Canaán sería un legado perpetuo para su descendencia. Este pacto terrenal estaba entrelazado con una dimensión espiritual que apuntaba hacia algo mucho mayor, el advenimiento del Mesías y la redención de toda la humanidad. Abraham no solo fue el padre del pueblo judío, sino también el punto de partida para el linaje espiritual que culminaría en Cristo. La promesa de la tierra tenía un significado profundo. Más allá de ser un lugar de residencia, Canaán simbolizaba la fidelidad de Dios, un testimonio vivo de que Él cumple lo que promete. Cada frontera trazada y cada rincón de esa tierra señalaban un propósito divino que se extendería hasta los confines del tiempo. Pero esta promesa también tenía un aspecto espiritual, dirigido a una descendencia más allá de los lazos de sangre, aquellos que, por medio de la fe, serían hechos hijos de Abraham, como se menciona en Gálatas 3. 7-9. Es importante destacar que esta promesa transformó a Abraham en un extranjero no solo en términos geográficos, sino también en su manera de vivir. Hebreos 11, 8-10 describe cómo Abraham habitó como peregrino en una tierra que aún no poseía plenamente, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este aspecto espiritual del pacto se refleja en la vida de todos los que, como Abraham, confían en las promesas de Dios y viven con la esperanza de algo mayor. Además, el llamado de Abraham también marcó el inicio de una relación única entre Dios y un pueblo escogido. A través de Abraham, se estableció un linaje que sería luz para las naciones, portador de las verdades divinas y canal del plan redentor de Dios. Este linaje no estaba exento de desafíos. Las pruebas que Abraham enfrentó, como la infertilidad de Sara y la tensión entre Ismael e Isaac, subrayan que las promesas de Dios no se logran por medios humanos, sino por el poder y la voluntad divina. El pacto de Dios con Abraham tiene implicaciones profundas para el mundo actual. Por un lado, resalta el valor espiritual de la fe y la obediencia, demostrando que las promesas de Dios trascienden las limitaciones humanas. Por otro lado, subraya el papel central de Israel en los planes proféticos. Esta nación, restaurada milagrosamente en 1948, no es un accidente de la historia, sino el cumplimiento de un pacto eterno. Israel sigue siendo el escenario donde se desplegarán los eventos culminantes de los últimos tiempos, reafirmando la soberanía de Dios sobre todas las cosas. En resumen, el llamado de Abraham y la promesa de la tierra no son solo capítulos del pasado, sino piezas fundamentales de un plan eterno que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el propósito divino. Cada vez que miramos a Israel, recordamos que las promesas de Dios son firmes y que su plan, tanto terrenal como espiritual, se cumplirá en su tiempo perfecto. La descendencia de Abraham tiene un significado multifacético que trasciende lo físico y lo espiritual, revelando el alcance total del plan de Dios para la humanidad. Por un lado, encontramos la promesa terrenal, el pueblo de Israel, los descendientes naturales de Abraham, quienes son herederos directos de la tierra de Canaán, una herencia otorgada por Dios de manera inmutable.
Este grupo representa la manifestación tangible del pacto, un testimonio vivo del compromiso eterno de Dios con su pueblo escogido. Por otro lado, se encuentra la descendencia espiritual, los creyentes en Cristo, quienes han sido injertados en el linaje de Abraham por la fe. Ellos forman parte de la Iglesia, descrita en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo, y participan de las bendiciones espirituales prometidas a través del Mesías. Esta dualidad no es una contradicción, sino una demostración de cómo Dios puede obrar simultáneamente en lo visible y lo invisible, unificando ambos aspectos en su plan redentor. En Génesis 22:17, cuando Dios declara, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, no solo está haciendo una declaración de abundancia, sino también una diferenciación simbólica. Las estrellas, que brillan en los cielos, representan a los creyentes espirituales que reflejan la luz de Cristo en un mundo lleno de tinieblas. Estas estrellas, con su luminosidad constante y celestial, evocan la misión de los cristianos de ser luz para las naciones, como Jesús lo señaló en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Por otro lado, la arena del mar, innumerable y profundamente conectada a la tierra, simboliza al pueblo de Israel, cuya existencia está entrelazada con la tierra de Canaán. La arena, aunque humilde y terrenal, tiene una fuerza y una resistencia notables, características que reflejan la historia del pueblo judío, que ha soportado incontables pruebas y adversidades a lo largo de los siglos. A pesar de las dispersiones, persecuciones y conflictos, Israel ha preservado su identidad y ha vuelto a la tierra prometida, cumpliendo así las profecías divinas. La relación entre estas dos facetas de la descendencia de Abraham es profundamente significativa. La Iglesia no reemplaza al Israel terrenal, sino que ambos cumplen roles distintos pero complementarios en el propósito eterno de Dios. Mientras que Israel es el pueblo escogido para preservar la herencia física y cumplir un papel central en los eventos finales de la historia. La Iglesia es el instrumento a través del cual se proclama la salvación a todas las naciones, extendiendo las bendiciones espirituales a toda la humanidad. Este vínculo es reforzado por el apóstol Pablo en Romanos 11, donde utiliza la imagen de un olivo para explicar cómo los gentiles, representados como ramas silvestres, son injertados en el olivo natural, que es Israel. Este injerto no implica la sustitución del olivo original, sino una ampliación del pacto, permitiendo que más personas participen de la rica raíz de las promesas de Dios. Además, las estrellas y la arena también reflejan un equilibrio entre lo celestial y lo terrenal, lo eterno y lo temporal. Mientras que la arena representa la conexión del pueblo judío con la tierra prometida, las estrellas señalan el llamado espiritual que trasciende las limitaciones de este mundo. Ambas imágenes están interrelacionadas, mostrando cómo Dios trabaja simultáneamente en el plano físico y espiritual para cumplir su propósito eterno. En conclusión, la descendencia de Abraham es una muestra de la fidelidad de Dios y de la amplitud de su plan. Tanto Israel como la Iglesia son testigos de la gracia divina, y juntos forman una imagen completa del pacto eterno de Dios con la humanidad. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros, como creyentes, estamos llamados a brillar como estrellas y a permanecer firmes como la arena, siendo parte de esta gran historia de redención que Dios sigue escribiendo a través de su pueblo y su Iglesia. Cuando Jesús declaró en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, no estaba simplemente ofreciendo una metáfora, sino estableciendo una misión fundamental para sus seguidores. Esta declaración es un llamado a encarnar la verdad divina en cada aspecto de la vida, iluminando un mundo lleno de tinieblas morales, espirituales y sociales. Jesús, como la luz del mundo por excelencia, Juan 8:12, nos delega el deber de ser portadores de esa misma luz, reflejando su carácter y su mensaje en nuestras palabras, acciones y relaciones. La luz no solo ilumina, sino que también guía y da esperanza. En un mundo que lucha con incertidumbre, desesperación y confusión, los creyentes están llamados a ser como faros, mostrando el camino hacia la verdad y la vida eterna. Este mandato tiene implicaciones tanto personales como colectivas. Individualmente, cada creyente debe ser un ejemplo de integridad, amor y justicia. Colectivamente, la Iglesia debe ser una comunidad que manifieste el reino de Dios aquí en la tierra. En Apocalipsis 22:16, Jesús se identifica como la estrella resplandeciente de la mañana.
Este título, cargado de simbolismo, subraya su papel como fuente de luz y esperanza, especialmente en los momentos más oscuros. La estrella de la mañana, también conocida como Venus, es el cuerpo celeste que brilla intensamente justo antes del amanecer, anunciando que la noche está a punto de terminar. De manera similar, Jesús es la señal de que un nuevo día está por venir, un día en el que las tinieblas del pecado, la muerte y el sufrimiento serán finalmente disipadas con la venida de su reino. Este título también conecta a Jesús con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números 24:17 se menciona una estrella que saldrá de Jacob, una referencia profética al Mesías. Al presentarse como la estrella de la mañana, Jesús afirma que Él es el cumplimiento de esas profecías y la culminación del plan redentor de Dios. Daniel 12:3 añade otra capa de profundidad a esta metáfora celestial: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí, se destaca el impacto eterno de aquellos que viven y enseñan con sabiduría y justicia. Los entendidos son aquellos que han abrazado la verdad de Dios y la han hecho el fundamento de sus vidas. Al compartir esa verdad con otros, están participando en la obra de redención, llevando luz a un mundo en tinieblas y guiando a otros hacia la salvación. Estas imágenes de luz y estrellas no solo refuerzan la realidad de la promesa espiritual, sino que también la enraizan en el propósito eterno de Dios. La promesa terrenal de una herencia física para el pueblo de Israel se complementa con la promesa espiritual de una herencia celestial para todos los que creen. Ambas promesas son parte de un plan unificado que apunta a la restauración total de la creación. La luz, como símbolo, también nos recuerda la naturaleza transformadora del Evangelio. Al igual que la luz revela lo que estaba oculto y disipa las sombras, el mensaje de Cristo revela la verdad de nuestra condición humana y la gracia de Dios que nos rescata. En un mundo que frecuentemente rechaza la verdad y abraza la oscuridad, ser la luz del mundo implica enfrentar desafíos, pero también ofrece la oportunidad de ser agentes de cambio, mostrando al mundo la bondad, la misericordia y la justicia de Dios. En conclusión, estas imágenes de luz y estrellas no son meras metáforas poéticas, son declaraciones poderosas de identidad y propósito. Reflejan la profundidad de la promesa espiritual de Dios, que es tan tangible y real como cualquier promesa terrenal. A medida que los creyentes aceptan este llamado, se convierten en testigos del poder transformador de Cristo, iluminando el camino hacia un futuro lleno de esperanza y gloria eterna. Cuando hablamos específicamente del Israel terrenal, nos adentramos en una dimensión del pacto divino que subraya la soberanía de Dios y su capacidad para cumplir promesas más allá de las limitaciones humanas. En Génesis 15, Dios no solo promete entregar la tierra a los descendientes de Abraham, sino que establece los límites precisos de esa herencia, desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. Esta declaración no es simplemente un acto simbólico, sino una garantía divina de que el territorio físico de Israel es un componente esencial del plan eterno de Dios. La descripción de estas fronteras tiene un peso histórico y espiritual profundo. Abarca una región estratégica que no solo fue el hogar prometido al pueblo de Israel, sino también el escenario de los grandes eventos bíblicos. Este territorio, que incluye áreas clave del Medio Oriente, es un recordatorio de que la herencia de Israel está intrínsecamente ligada a su identidad como pueblo escogido. Más allá de sus implicaciones geográficas, esta promesa destaca la fidelidad inquebrantable de Dios, que no está condicionada por la conducta humana. El pacto que Dios establece con Abraham en Génesis 15, 8-21 se ratifica de manera solemne mediante un ritual de pacto de sangre. En este acto, Dios instruye a Abraham a preparar un sacrificio de animales partidos en dos, una práctica común en los antiguos pactos entre hombres. Sin embargo, lo que diferencia este pacto es que Abraham no camina entre las piezas, en lugar de ello, Dios, simbolizado por una antorcha de fuego y un horno humeante, pasa entre las partes. Este detalle es crucial porque implica que la responsabilidad del cumplimiento del pacto recae completamente en Dios. Es un pacto unilateral, basado en su fidelidad y no en la del hombre. El Salmo 89 refuerza esta idea al declarar que el pacto de Dios con Israel es eterno e inquebrantable. Incluso cuando el pueblo desobedece o se aparta de los mandamientos divinos, Dios permanece fiel a su promesa.
En los versículos 30 a 37 del Salmo, se enfatiza que aunque Dios disciplinará a su pueblo por su desobediencia, nunca retirará su amor ni invalidará su pacto, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Este compromiso eterno refleja la naturaleza del carácter divino. Dios no solo promete, sino que cumple, independientemente de las fallas humanas. Este pacto también tiene implicaciones proféticas. A lo largo de la historia, Israel ha enfrentado conquistas, dispersión y persecución, pero siempre ha regresado a su tierra, cumpliendo así las profecías bíblicas. La restauración moderna de Israel como nación en 1948 es un testimonio tangible de la fidelidad de Dios. A pesar de que pasaron casi 2000 años desde la diáspora, el pueblo judío volvió a establecerse en su territorio, un hecho que Isaías 66:8 describe con asombro. ¿Nace una nación en un solo día? Este evento marcó un hito en la historia profética, indicando que las promesas de Génesis 15 siguen vigentes. La promesa terrenal de Israel no es simplemente una cuestión de geografía, es una pieza esencial del plan divino para la redención de la humanidad. Israel es el escenario donde se desarrollarán los eventos culminantes de los últimos tiempos, como lo describe la profecía en Zacarías 14:4, donde se predice que Jesús regresará al Monte de los Olivos en Jerusalén. La tierra prometida es más que un lugar, es un símbolo del cumplimiento del pacto eterno de Dios y un recordatorio de su soberanía sobre la historia. En última instancia, el pacto de Dios con Abraham sobre el Israel terrenal no es solo una cuestión del pasado. Es una promesa que sigue vigente y que demuestra que Dios es fiel para cumplir su palabra, independientemente de las circunstancias. Para los creyentes, este pacto también es una invitación a confiar en la fidelidad de Dios en sus propias vidas, sabiendo que Él cumple todo lo que ha prometido, tanto en lo terrenal como en lo eterno. Uno de los eventos más asombrosos e históricos que reafirma las promesas divinas fue el restablecimiento de Israel como nación soberana el 14 de mayo de 1948. Este suceso marcó un cambio trascendental en la historia contemporánea y fue el cumplimiento de varias profecías bíblicas, como Isaías 66:8, que dice, ¿nacerá una nación en un solo día? En un solo instante, el pueblo judío, que había sido dispersado por casi 2 milenios tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, recuperó su hogar ancestral. Este regreso no fue un acontecimiento casual, sino una evidencia de la soberanía y fidelidad de Dios hacia su pueblo escogido. El renacimiento de Israel se considera por muchos estudiosos y creyentes como un indicador de los tiempos finales. Es un recordatorio visible de que las palabras de Dios son inmutables y de que su plan está avanzando hacia un cumplimiento final. Sin embargo, este regreso no ha sido sin controversias y conflictos. Las raíces de las tensiones actuales están profundamente arraigadas en la historia bíblica, particularmente en el relato de Abraham y sus hijos, Ismael e Isaac. Abraham, en un intento de asegurar su linaje debido a la esterilidad de Sara, tuvo a Ismael con Agar, su sierva egipcia. Aunque Ismael fue el primogénito, la promesa de Dios estaba destinada a Isaac, el hijo que Sara tendría de manera milagrosa. Esta diferencia en las líneas de descendencia marcó una separación histórica y espiritual que sigue resonando hoy. Ismael es considerado el antepasado de muchos pueblos árabes, mientras que Isaac es el padre del linaje que lleva al pueblo de Israel. Esta división ha evolucionado en una disputa compleja por la tierra prometida, exacerbada por las aspiraciones políticas, religiosas y culturales de ambas partes. En el corazón de esta disputa moderna se encuentra la Franja de Gaza, una pequeña franja costera que se ha convertido en un símbolo de conflicto continuo. Después de la ocupación israelí en 1967 durante la Guerra de los 6 días, la Franja de Gaza fue controlada por Israel durante décadas hasta que, en 2005, Israel implementó una retirada unilateral, desmantelando asentamientos y retirando tropas. Sin embargo, esta retirada no trajo la paz esperada. En 2007, el grupo Hamas tomó el control de Gaza tras enfrentamientos con la facción rival Fatah, intensificando las tensiones. Desde entonces, Gaza ha sido un epicentro de violencia y enfrentamientos recurrentes. Israel impuso un bloqueo sobre Gaza, justificándolo como una medida de seguridad debido a los ataques provenientes de la región,
mientras que los críticos lo ven como un factor que agrava las condiciones humanitarias en el área. Los civiles en Gaza han soportado años de sufrimiento, viviendo en una región donde la economía está devastada y los enfrentamientos armados son frecuentes. Por otro lado, los israelíes han enfrentado constantes amenazas de ataques con cohetes y terrorismo desde la región, creando un ciclo de desconfianza y hostilidad que parece no tener fin. La persistencia de este conflicto resalta la complejidad de la situación en la región. Aunque muchos líderes internacionales han intentado mediar para alcanzar una solución pacífica, los esfuerzos han sido obstaculizados por diferencias fundamentales en los objetivos de las partes involucradas. Para Israel, la seguridad de sus ciudadanos es primordial, mientras que para muchos palestinos, el fin del bloqueo y la autodeterminación son prioridades. Desde una perspectiva espiritual, estos eventos también son interpretados como parte del cumplimiento de las profecías bíblicas. La restauración de Israel, su lucha constante por sobrevivir como nación y los conflictos que la rodean son vistos como preludios de los eventos finales descritos en las Escrituras. Israel sigue siendo el epicentro de la narrativa bíblica, y su papel en los últimos tiempos está claramente delineado en textos como Zacarías 14, que describe el regreso de Jesucristo al Monte de los Olivos. La Franja de Gaza, más que un territorio disputado, se ha convertido en un símbolo de la resistencia humana frente a las adversidades, pero también en un recordatorio del dolor causado por la división y la lucha. A pesar de los desafíos, el pueblo de Israel continúa siendo testimonio de la fidelidad de Dios a su pacto. Y mientras las tensiones persisten, la esperanza para los creyentes radica en la certeza de que, al final, Dios traerá paz y restauración a su pueblo y a toda la creación. La Biblia nos advierte que Israel seguirá siendo el epicentro de los eventos finales. Según Zacarías 14:4, Jesús regresará al Monte de los Olivos y desde allí establecerá su reino eterno. Este es el plan divino que culminará en la restauración de la paz verdadera. Si este contenido te ha inspirado, te invito a que apoyes este canal, Jornada con lo Divino. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y deja un me gusta para que más personas puedan reflexionar sobre estas profundas verdades. Además, no te pierdas el próximo video que ya está disponible en pantalla. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.